Bueno, este video tiene como finalidad explicar y hacer entender el cálculo y las razones trigonométricas para ángulos básicos en triángulos según lo visto en clase. Para entender este tema debemos que tener en cuenta tres conceptos muy fáciles. El primero es el significado de los triángulos equiláteros. ¿Qué significa un triángulo equilátero? Es aquel que tiene todos sus lados iguales y sus ángulos también son iguales. Eso quiere decir que cada de sus ángulos mide 60 grados. ¿Por qué 60 grados? Recordemos que la sumatoria de los ángulos de un triángulo debe que ser igual a 180 grados. Entonces, el equilátero, como tiene todos sus ángulos iguales, cada ángulo mediría 60 grados. 60 más 60, 120, más 60, 180. También debemos que tener en cuenta el significado de los triángulos rectángulos. ¿Qué significa un triángulo rectángulo? Es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Esto significa que un ángulo mide 60 y el otro ángulo mide 30. ¿Para qué? 30 más 60 es 90 y 90 más 90 es 180. Para que como resultado sus ángulos mida 180 grados. Otro término que hay que tener en cuenta son las razones trigonométricas. Mucha gente le parece muy difícil este tema, pero es muy fácil de aprenderse, ya que existe un pequeño método de aprender muy fácil. Es con la palabra o frase coca, coca, hh. ¿Qué significa esto? Empezamos con coca, coca, hh y nos devolvemos igual, coca, coca, hh. Lo que significa que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Hay personas que se las aprenden de otras maneras, y fue esta. Solo aprenderse los tres primeros. ¿Por qué? Porque aprenderse los tres primeros, los de abajo son iguales, pero al revés. Como nos podemos dar cuenta, tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces cotangente sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Coseno sería igual. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces cosecante sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Otro concepto que nos debemos que aprender es el teorema de Pitágoras, pero para hallar la hipotenusa. Esta es la ecuación. Hipotenusa a la 2 es igual a la 2 más b a la 2. Esta ecuación se puede conjugar para encontrar algún lado. Por ejemplo, en este caso el lado b, que es hipotenusa a la 2 menos a a la 2 es igual a b a la 2. Entonces, como b está a la 2, para quitarle ese exponente, lo que tenemos que hacer es sacar raíz el resultado prácticamente. Entonces sería raíz de hipotenusa menos a la 2 es igual a b. Bueno, ya sabiendo los conceptos, ahora vamos a desarrollar un ejercicio que nos propone. Hay que hallar seno de 30 grados, coseno de 30 grados, secante de 60 grados y tangente de 60 grados. Y nos dan este triángulo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero que todo hay que saber que eso es un triángulo equilátero. ¿Por qué? Como nos podemos dar de cuenta, sus ángulos son iguales y sus lados también son iguales. Entonces, para empezar solucionando este ejercicio, debemos que hacer es dividir este triángulo equilátero en dos. Al dividirlo, como nos podemos dar de cuenta, queda dos triángulos rectos. Lo que significa es que estos lados, este ángulo y este ángulo, mide 90 grados. Lo que hace que este ángulo que valía 60 mida 30 en ambos lados. Sabiendo ya esto, nos podemos dar de cuenta que así queda el triángulo. ¿Por qué? Porque ya sabiendo que esto es un triángulo rectángulo y es la mitad de un triángulo equilátero, así quedaría. Recordemos que nos piden hallar seno de 30 grados. Primero recordemos, ¿qué es seno? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Nos piden seno de 30, o sea que nos debemos que ubicar en este punto. En este lado nos tenemos que ubicar, porque es el lado de 30 grados. ¿Cuál sería el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto, si nos podemos dar de cuenta, es el ángulo. Entonces, si apuntamos acá y lo tiramos, este sería el cateto opuesto, porque es el lado que está al frente de ese ángulo. O sea que valdría 1. ¿Y cuál es la hipotenusa? Pues la hipotenusa es 2. ¿Por qué es 2? Porque es el lado más largo.
O sea que seno de 30 es 1 sobre 2. Ahora, nos piden que hallemos coseno de 30 también. Entonces, también nos ubicamos en el mismo punto. Y recordemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Estando en ese punto, ¿cuál sería cateto adyacente? Cateto adyacente sería este. Entonces, esto es una incógnita. ¿Por qué? Porque no sabemos el resultado de esto. ¿Cómo se hace para hallar el resultado? Fácil. Recordemos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que para hallar B, porque eso es hipotenusa, esto es A, o sea que esto es B. Para hallar B tenemos que hacer la siguiente ecuación, que es raíz de hipotenusa menos A a la 2 es igual a B. En este caso, ¿cuál es hipotenusa? Pues hipotenusa es 2, o sea que sería 2 al cuadrado. Menos 1, porque A es 1, es 1 a la 2. Esto es igual a B. Recordemos que hay que sacar raíz. Ahora solucionemos. 2 por 2, 4. Menos 1 por 1, 1. Entonces, esto sería A igual a B. Ahora, 4 menos 1 es igual a 3. Y esto es igual a B. O sea que este lado vale raíz de 3. ¿Por qué no le sacamos raíz de 3? Pues se podría sacar. Pero en este caso, como es un tema muy fácil de entender y solo estamos explicando con lápiz y papel, sin calculadora, se hace esto. ¿Por qué? Porque al sacar raíz de 3 daría como 1 punto algo, entonces son muchos decimales. Ya sabiendo que este lado vale raíz de 3, ya podemos hacer lo que nos piden, que es coseno de 30. Sabiendo que coseno de 30 es cateto adyacente sobre hipotenusa, ya podemos solucionar esto. Sería cateto adyacente es raíz de 3. Sería raíz de 3 sobre hipotenusa, que hipotenusa es 2. Ya estaría la primera parte. Bueno, teniendo la otra parte del ejercicio, donde nos piden que hallemos secante de 60 grados, acordémonos que secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, en este caso nos ubicaremos en el ángulo de 60. 60 es acá, porque es el ángulo de 60, ¿sí? En este puntico. Entonces, la hipotenusa sería 2. O sea, eso siempre va a ser hipotenusa. Entonces, la hipotenusa sería 2. Entonces sería 2 sobre cateto adyacente. Cateto adyacente es el mismo ángulo, o sea, la misma línea que va, y tiene un valor de 1. O sea que ese sería el valor de secante de 60. Y también nos piden que hallemos tangente de 60 grados. Recordemos que tangente de 60 grados es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estando en el ángulo de 60 grados, el cateto opuesto sería raíz de 3. ¿Cierto? Y estando en el ángulo de 60, el cateto adyacente sería 1. Entonces así sería el valor de tangente. En algunos casos puede que, por ejemplo en el tema de cotangente de 60 grados, puede que quede así 1 sobre raíz de 3. Esto puede ser cotangente de 60. Entonces, hay algunos profes que dicen que hay que racionalizar el denominador, que significa que esta raíz hay que subirla como denominador, o sea que quede como la tangente. Pero pues en este video no la vamos a ver. Entonces pues espero que hayan entendido el cálculo de las razones trigonométricas pues en estos ángulos que son muy fáciles en los triángulos. Entonces gracias.